diabéticos sobre todo, o pacientes que sean tabaquistas. Son los cuatro principales factores externos o de riesgo que tienen los pacientes que presentan una arteriopatía obstructiva. Hasta llegar a un punto, esos mediadores de la inflamación se van a seguir acumulando, generando la placa de ateroma, sobre todo también en pacientes que tengan que tengan muchas LDL, por ejemplo, a nivel sanguíneo, hasta llegar a un punto de que prácticamente puedan obstruir la luz arterial y generar una isquemia arterial aguda. Repasando entonces, los pacientes que van a presentar un riesgo aumentado de tener aterosclerosis son los pacientes dislipémicos, diabéticos, obesos, sedentarios, que tengan hipertensión y que sean obesos. Entonces, como veníamos hablando, la aterosclerosis vamos a definirla como un proceso que es generalizado y lo más importante es progresivo. Entonces, de tener un vaso arterial que es normal, se van a ir generando las estrías lipídicas por ejemplo, el tabaquismo va a hacer que el músculo, va a disminuir la contractilidad del músculo liso, la capacidad de contracción del músculo liso en las arterias. Ese es el mecanismo por el cual el tabaco va a influir en los pacientes con placas de ateroma. Sumado a eso, a esa falta de elasticidad de la pared de músculo liso, va a llevar a que también en respuesta el paciente sea hipertenso, ni hablar si tiene diabetes, y las placas de ateroma se van a ir formando, alterando el flujo sanguíneo, disminuyendo la luz, como van viendo con el cursor, hasta generar la obstrucción arterial. De esa obstrucción arterial se pueden desprenderse diferentes entidades patológicas. Por ejemplo, vamos a llegar que el paciente va a llevar el transcurso de su enfermedad de manera asintomática. Hoy por hoy hay artículos que hablan de que se empiezan a formar placas de ateroma de la vida fetal, hasta llegar a una angina estable, cuando la placa de ateroma crece y disminuye la luz, pero se encuentra fija, o la angina inestable va a estar definida en realidad en patologías arteriales coronarias, o a una claudicación intermitente cuando la obstrucción arterial se dé dentro de las arterias periféricas o miembros inferiores. Esa progresión va a llegar a un punto donde va a haber una ruptura o fisura de la placa. Como les dije, pueden haber placas que son estables o placas que son inestables, lo que va a convertir a nivel coronario una angina estable en una angina inestable. Puede ocasionar un infarto agudo de miocardio cuando la placa se enclava y obstruye a nivel distal una coronaria. Puede generar un ACV isquémico o un TIA, que es un accidente transitorio, eso a nivel cerebral. Puede generar una isquemia crítica en el miembro inferior, ya que las placas se pueden desprender, por ejemplo, desde la arteria femoral, donde, como ustedes saben, van disminuyendo de calibre hasta que se enclava en un lecho arterial distal de pequeño calibre y va a generar la isquemia del territorio que estaba irrigando esa arteria. O inclusive puede llevar a la muerte súbita. El diagnóstico de la patología arterial obstructiva, así como en realidad en general de toda patología arterial, va a estar dado principalmente por la anamnesis, donde ustedes van a tener que identificar los hábitos higiénico-dietéticos del paciente, identificando si el paciente es obeso, que es un factor de riesgo, el sedentarismo, que es otro factor de riesgo, y el tabaquismo, que es el principal factor de riesgo y está asociado generalmente en todos los pacientes que son panvasculares. Panvasculares se dice a todos los pacientes que tienen arteriopatías en general, y siempre están asociados, o sea, y siempre la arteriopatía es generalizada, nunca hay una afectación de una sola arteria.
en general todas las arterias se encuentran enfermas una vez que ya hay una patología de base. Una vez que están identificados los hábitos higiénico-dietéticos o ambientales, el paciente característicamente va a consultar por dolor. Como ustedes habrán visto en fisio, en semiología, una buena anamnesis del dolor va a identificar y les va a hacer sospechar en una patología arterial obstructiva. Ahí les puse en el Power la mnemotecnia de la semiología del dolor, y lo característico en estos pacientes es que el dolor es de aparición brusca y cede repentinamente al reposo. Ese es el motivo de consulta generalmente de los pacientes por guardia. Van a encontrar dentro de su examen físico signos indirectos de patología arterial, como ser la atrofia muscular, alopecia, una piel lisa, brillante, atrofia de la grasa subcutánea. Estos son todos signos de hipovascularización del lecho que va a estar afectado, debido a que como hay poco flujo sanguíneo, los músculos no se alimentan, lo mismo que con la grasa subcutánea, y hay edema, por eso la piel está lisa, brillante, y por ese simple hecho de la poca vascularización de la región afectada, vamos a tener, por ejemplo, alopecias. Otro punto importante a diferenciar en estos casos, dentro de la patología periférica, es saber si las úlceras o el problema en realidad es arterial o venoso. O sea, sé que vieron las clases de patología venosa, digamos, superficial y profunda, así que el diagnóstico diferencial que pueden plantearse es si esa patología es arterial, y la idea es que vamos a esclarecer esos diagnósticos diferenciales. Ahora, si la claudicación intermitente, que es el signo patognomónico de los pacientes con lesiones arteriales oclusivas, nos vamos a plantear dos escenarios probables: una insuficiencia arterial crónica o una oclusión arterial aguda. Más adelante les voy a explicar bien esos dos términos, digamos, para diferenciarlo y que los puedan entender. Una vez que tienen su examen físico, su interrogatorio y el motivo de consulta del paciente, van a poder estadificar clínicamente a su paciente, valga la redundancia. Dentro de la clasificación clínica tenemos dos clasificaciones. Una es la clasificación de Fontaine, que es la que más se usa, y la de Rutherford. La clasificación de Fontaine les va a dividir en 4 estadios. El estadio 1, que son los pacientes asintomáticos. El estadio 2, que es la claudicación intermitente. Y dentro del estadio 2 podemos dividirlo en estadios: 2A, una claudicación tras caminar más de 150 metros. La 2B, antes de caminar 150 metros. La de tipo 3, que es el dolor en reposo y el dolor nocturno. Y la de tipo 4, que es una necrosis o presenta gangrena en el miembro inferior. Como pueden ver, el estadio y la clasificación de Fontaine va de un estadio menos leve al más grave. Van a leer en la bibliografía que se los llama a estos pacientes los miradores de vidriera, es decir, que van caminando y luego de hacer de 150 metros en promedio, los pacientes paran de 5 a 10 minutos, cede el dolor y pueden continuar la marcha. Generalmente el dolor tiene mucha relación con la arteria que está ocluida, pero en la mayoría de los casos es un dolor de la pantorrilla por obstrucción de la arteria femoral superficial. La clasificación de Rutherford también va a clasificar de estadios asintomáticos hasta los más graves, pero va de estadio 0 al 6, donde el 0 es el paciente asintomático. En el paciente el 1 es la claudicación leve, el tipo 2 es una claudicación moderada y el tipo 3 una claudicación grave. En el tipo 4 el dolor es un dolor en reposo. En el tipo 5 hay pérdida ligera del tejido
hay úlceras, gangrenas, y en el tipo 6 se extiende por arriba del nivel metatarsiano y ya el pie ya es funcional y tegumentariamente irrecuperable. Acá les puse un gráfico donde pueden diferenciar las úlceras arteriales y las úlceras venosas, donde vamos a encontrar úlceras arteriales que van a ser de bordes netos, va a tener un fondo, va a estar seco, va a tener un fondo costroso. Generalmente en el centro de la úlcera y en el fondo hay un parche blanco. Localizan en zonas pretibiales o están en íntima relación con el lecho vascular. Digamos, si ustedes siguen la anatomía de los vasos arteriales, van a encontrar que las úlceras se encuentran localizadas en sus proximidades. Van a generar la necrosis, generalmente de los dedos. Van a encontrar que las uñas se encuentran engrosadas y debilitadas. Y a diferencia de las úlceras venosas que habrán visto ya en los teóricos previos, los pacientes están asociados con varices, tienen los bordes irregulares, las úlceras tienen un trastorno trófico muy marcado, las úlceras venosas, están relacionadas generalmente en los trayectos de la vena safena, presentan mucho tejido de granulación, mucho edema, que disminuye cuando el paciente levanta el miembro inferior. Y la principal y gran diferencia entre los dos tipos de úlceras es el dolor. Las úlceras arteriales son muy dolorosas, a diferencia de las úlceras venosas que cursan su evolución de manera indolora. ¿Sí? Acá pueden ver un gráfico de una úlcera arterial, como les dije. Van a ver que hay un trastorno trófico leve, la piel se encuentra brillosa, con alopecia, tiene el borde neto, tiene un fondo de fibrina, un fondo, una placa, que es una escara seca. Acá pueden ver un pie ya con isquemia, lesiones isquémicas y son gangrenas secas, donde si ustedes ven el pie, van a ver que el pie se encuentra dematizado, la piel se encuentra lustrosa, brillante, tensa, las uñas se encuentran débiles, engrosadas, el pie, en este caso la quinta falange ya se encuentra con una gangrena seca, necrosada, inviable, lo mismo que la primera falange. Acá ven otro ejemplo de una úlcera arterial, donde la piel se encuentra brillosa, tensa, con alopecia. Fíjense acá en el extremo las uñas se encuentran engrosadas, también son débiles. Los fondos, el borde es bastante neto, con un fondo blanquecino. Y este, que ya es un caso más extremo, fíjense que siempre están asociados cuando uno evalúa a un paciente con una patología oclusiva arterial periférica. Lo otro importante es siempre comparar. Siempre que ustedes tengan que evaluar una patología de un miembro, lo tienen que comparar con el contralateral. Fíjense, en este caso este paciente tiene una hipotrofia muy marcada de todo el músculo de la pierna, a diferencia de la pierna derecha de la paciente, donde se ve que hay mayor musculatura. Eso se da por la claudicación intermitente, el paciente deja de caminar, deja de exigir a ese miembro, y la oclusión arterial se va acentuando, digamos, de una manera progresiva, en este caso dejando sin irrigación todo el territorio arterial ya del pie. Se produce la gangrena seca, una momificación, y esto claramente ya es inviable con una cirugía de revascularización donde la paciente no tiene otra chance que ir a una amputación. Como les expliqué hace un rato, hay dos conceptos a tener en cuenta dentro de la evaluación de su paciente con una obstrucción arterial. Uno es el concepto de claudicación intermitente, donde van a tener que el paciente va a presentar un dolor, una sensación de cansancio o pesadez en la región muscular afectada.
típicamente estos síntomas aparecen con la caminata y se ven al reposo, como les dije. A diferencia, por ejemplo, de una patología venosa, donde los pacientes sí presentan cansancio, pesadez, pero no presentan dolor. Esa es la claudicación intermitente y es el concepto que tiene en cuenta la clasificación clínica de Fontaine. La isquemia crítica, que es una sensación de dolor o parestesia ya en el pie y en los dedos, que si ustedes elevan el miembro va a empeorar, y en cambio si bajan el miembro por debajo del nivel del corazón, ese dolor mejora. Esa es la isquemia crítica, y a usted le va a hablar de que hay un hipoflujo en el miembro afectado. Justamente por eso genera dolor, porque si ustedes elevan el miembro, ya no llega sangre a ese territorio afectado, y en cambio, si el miembro lo bajan, por una cuestión de gravedad, mejora el flujo sanguíneo al territorio anatómico afectado. Ustedes van a ver que los que por ahí rotan en cirugía o pacientes que son vasculares, siempre están con el pie afectado colgado de la cama. Entonces, una vez que ya tienen su sospecha diagnóstica, su anamnesis, hicieron algunas pruebas básicas, digamos, vamos a pasar a los métodos diagnósticos de la enfermedad arterial oclusiva. De acá, esto es bastante complejo para entenderlo. La verdad que se hace en el consultorio de cardiología, en realidad, más que de cirugía, y es el índice tobillo-brazo. El índice tobillo-brazo es un índice que te va a marcar qué tan comprometido va a estar el territorio vascular afectado. Es un buen estudio, tiene una sensibilidad del 79% y una especificidad del 96%, así que podemos decir que con un buen examen físico, un buen examen clínico, más este estudio índice tobillo-brazo, pueden llegar al diagnóstico definitivo de la patología arterial oclusiva. ¿Sí? El índice tobillo-brazo se va a medir. Primero van a necesitar de un manguito, que es el manguito de tensiómetro, y un monitor Doppler. Entonces la idea es que a nivel tibial, braquial, radial inclusive, se toman las presiones, donde la presión sistólica va a estar dada es el número cuando el monitor Doppler vuelve a censar flujo arterial. Ese va a ser el número de su presión arterial sistólica. Una vez que logran establecer el valor de la presión arterial sistólica con el manguito y el monitor Doppler, lo que se hace es, eso tienen que hacerlo en los 4 miembros, y se hace una diferencia entre la presión arterial sistólica más alta, por ejemplo, del pie derecho, menos o sobre, es una relación, la presión arterial sistólica más alta de los brazos. Y eso les va a dar una relación, un índice tobillo-brazo. Ese índice tobillo-brazo, su valor normal, como dice acá, es de 1. Es mayor a 1,11, puede variar más o menos 1. Ahora, si su valor es de 0,59, hay una claudicación intermitente. Si su valor es de 0,26, ya hay isquemia en reposo. Y si su valor es de 0,05, ya hay pérdidas de tejido. Este índice tobillo-brazo les va a hablar de la gravedad de la oclusión arterial. Es decir, que según el valor del índice, ustedes van a saber qué tan afectada está la arteria donde ustedes hicieron el índice tobillo-brazo. Y siempre se toma el menor valor, ya sea del lado derecho o del lado izquierdo. Viendo un poco un resumen y tratando de juntar un poco con el resto de las materias que ustedes vienen viendo en la carrera, es decir, con medicina basada en la evidencia, podemos decir que
La medición del índice tobillo-brazo está indicada como prueba no invasiva, es de primera línea para detectar y diagnosticar enfermedad arterial de extremidades inferiores, claramente asociada con la clínica del paciente. Tiene un nivel de evidencia B y es clase 1 la recomendación. Ante la presencia de un índice tobillo-brazo mayor a 1,4 en personas diabéticas o de edad avanzada, mayores de 65 años, debe utilizarse un método diagnóstico extra. Eso es una clase 1 y un nivel de evidencia B. Y la medición del índice tobillo-brazo con ejercicio debe ser considerado en caso de pacientes con síntomas atípicos sugestivos de enfermedad valvular con el fin de confirmar el diagnóstico y ver la gravedad. Es una recomendación 2A en este caso. ¿Estamos? Otros métodos diagnósticos a utilizarse en la enfermedad arterial es la ecografía. La ecografía Doppler tiene una sensibilidad del 85 al 90%, una especificidad mucho mayor, que es del 95%. La ventaja de este estudio es que también es un estudio no invasivo, como pasa con el índice tobillo-brazo, y lo otro es que hace el diagnóstico, al tratamiento y al pronóstico del paciente. Es útil también en el seguimiento de postoperatorio y control de angioplastías o bypass arteriales. Y su único problema es que está limitado solo a un territorio afectado, ya que no estudia todo el árbol arterial. La angiotomografía, que presenta también una sensibilidad del 95%, una especificidad del 96%, es un estudio no invasivo. La desventaja de este estudio es que disminuye su rentabilidad a nivel infrapatelar. Y en este caso es muy importante debido a que la enfermedad arterial obstructiva generalmente son en su gran mayoría son patologías que afectan el árbol arterial distal, sobre todo en los pacientes diabéticos y tabaquistas, las obstrucciones se encuentran por debajo de la rodilla, así que es un estudio que está sesgado en ese sentido cuando uno quiere estudiar a nivel el lecho vascular distal. Y el otro problema que tiene es que depende de la función renal, ya que la angiotomografía utiliza contraste iodado y no se puede aplicar en pacientes que tengan fallo renal. Así que en general, ustedes se van a encontrar que el estudio más accesible, económico y menos cruento es la ultrasonografía. Hay otros métodos diagnósticos más, como son la angioresonancia, tiene una sensibilidad del 94% y a nivel infrapatelar del 100%, una especificidad del 92%, en este sentido supera la tomografía, pero también tiene una contraindicación en pacientes con insuficiencia renal crónica. Y la angiografía digital, que es un método diagnóstico invasivo, es decir, que se coloca un catéter por dentro o en la luz arterial, se inyecta un contraste y se va viendo todo el árbol arterial, cómo se va tiñendo y se van viendo las muescas, es decir, las lesiones ateromatosas y la gravedad que presentan en su obstrucción de la luz. Y al ser un método invasivo de diagnóstico, se reserva generalmente para los pacientes que van a ser sometidos a una terapéutica endovascular. Pero haciendo un pequeño resumen, entre la clínica del paciente y un ecodoppler, ustedes pueden arribar tranquilamente a un diagnóstico de una patología arterial obstructiva periférica. Volviendo con las recomendaciones, entonces tenemos que se recomienda la utilización de ecografía Doppler como método diagnóstico de primera línea para poder confirmar y localizar el sitio anatómico de la enfermedad arterial en los miembros inferiores. Es una recomendación clase 1. La ecografía
la TC o la resonancia se recomiendan para localizar lesiones arteriales del miembro inferior y definir estrategias de revascularización. Y la indicación de la angiografía queda reservada, como les dije, solo para pacientes donde hay una planificación quirúrgica de revascularización, que es una recomendación 2A. Entonces ya tenemos el diagnóstico hecho, que claramente va a ser por la clínica de su paciente, y un ecodoppler es lo más accesible en todos los medios generalmente, antes que un índice tobillo-brazo inclusive, pero pueden ver que todas las pruebas diagnósticas son bastante sensibles y bastante específicas. Así que pueden, depende de dónde estén, pueden pedir los estudios que necesitan o que consideren. El tratamiento lo vamos a dividir en ejercicio físico, tratamiento farmacológico y tratamiento quirúrgico o tratamiento invasivo. La primera línea de tratamiento a tener con estos pacientes con obstrucciones arteriales periféricas es el ejercicio físico. El ejercicio físico es un ejercicio aeróbico que tiene que ser constante y tiene que ser progresivo. El ejercicio va a mejorar los síntomas, ya que su objetivo es que el paciente logre sortear la claudicación intermitente, mejora la velocidad de su caminata, aumenta la distancia recorrida. Como les dije, debe ser progresivo. Se empieza con 30 minutos hasta llegar a caminatas de 60 minutos y tienen que ser sostenidas en el tiempo. Eso también ayuda a disminuir el riesgo cardiovascular. Y lo importante es que de todas maneras el ejercicio físico no es un ejercicio que se le indica a los pacientes que salgan a caminar. Es un ejercicio físico controlado por un especialista, ya sea en deportes o un médico deportólogo, debido a que hay muchos factores que hacen que el paciente tenga complicaciones. Acuérdense que principalmente estos pacientes con arteriopatía son pacientes diabéticos, así que hay que tener mucho cuidado con las lesiones por caminata del pie. Lo otro que hay que tener en cuenta es esa claudicación intermitente. Los pacientes van dejando de caminar por ese dolor que presentan, y eso es lo que los lleva generalmente a la atrofia muscular. Y la idea es que ellos puedan sortear el ejercicio. Arrancan caminatas de 30 minutos, presentan su primer episodio de dolor por claudicación intermitente, descansan 5 a 10 hasta que pase el dolor, siguen la caminata y van generando un circuito para ir superando esa claudicación, mejorando su capacidad aeróbica y logrando así restablecer su funcionalidad. Dentro del tratamiento farmacológico, lo que vamos a hacer con las drogas básicamente es tratar de corregir todos sus factores de riesgo. Pero estos pacientes tienen indicación de antiagregación plaquetaria. Principalmente va a estar dada por el cilostazol. El cilostazol tiene una recomendación 1 con una evidencia tipo A para el tratamiento de la claudicación intermitente. El cilostazol es un vasodilatador, es un antiagregante plaquetario y metabólico, y se en el distal. La aspirina o el ácido acetilsalicílico en dosis de 100 miligramos día, o la aspirineta como lo conocen comúnmente, no tiene un efecto terapéutico sobre la claudicación o sobre la placa, pero sí disminuye el riesgo de evento cardiovascular. Las estatinas, que van a estar indicadas en los pacientes que tengan dislipidemias, como les repetí, la idea es que traten de medicar y controlar los factores de riesgo. Por lo cual, las otras medicaciones a utilizar en estos pacientes con arteriopatía obstructiva periférica son las IECAS y los beta bloqueantes, ya que el objetivo es lograr que los pacientes que tengan enfermedades arteriales
logren una presión arterial menor de 140/90. Dentro de los tratamientos invasivos, podemos separarlos en dos grandes grupos. Los tratamientos endovasculares, que son tratamientos mini-invasivos, donde podemos tener a la angioplastía por balón, las endoprótesis vasculares y las endoprótesis cubiertas. La angioplastía por balón consiste en un dispositivo donde por punción se entra a la luz de la arteria, se pasa la obstrucción, que ya va a estar diagnosticada previamente con alguno de los métodos que vimos, se infla un balón como un globo y con eso se tracciona hasta poder sacarlo de la luz de la arteria, digamos. En eso consiste la angioplastía por balón. Otro mecanismo de angioplastía por balón también consiste en por punción, a nivel de la placa ateromatosa, se infla el globo, tratando de comprimirlo hacia las paredes de la arteria y logrando así recuperar la luz vascular. Las endoprótesis, habrán escuchado ustedes que son los stents que se colocan también por acceso de punción arterial y consiste en lo mismo, dispositivos metálicos que lo que hacen es apretar la placa de ateroma contra las paredes de la arteria para aumentar la luz y pueden ser endoprótesis comunes o endoprótesis cubiertas que van liberando sustancias que tratan de disolver el trombo o inclusive están cubiertas a nivel de la luz o el segmento de la prótesis que tiene en contacto con la sangre, están heparinizados, digamos, para evitar que cuando la sangre pase y se vuelva turbulenta, se sigan acumulando factores inflamatorios y generando nuevos procesos inflamatorios. Dentro de los tratamientos de reperfusión, ustedes básicamente lo que tienen que tener en conocimiento, más allá de la técnica que no es parte, digamos, del plan de estudio, es que los tratamientos de reperfusión, o como todos ustedes habrán escuchado, son los bypass. Los tratamientos de reperfusión lo podemos clasificar con implantes autólogos, es decir, son implantes del mismo paciente. Lo que se usa es la vena safena y con eso se realizan puentes sorteando, digamos, el proceso sorteando la obstrucción arterial. Por ejemplo, si yo tengo una placa ateromatosa que está afectando a todo, siendo grosero, a toda mi femoral superficial, yo voy a hacer un bypass desde la arteria ilíaca hasta la poplitea, llevando a través de ese puente, llevando sangre. Si es un puente autólogo, que va a estar dada por la vena safena, o pueden ser implantes heterólogos, donde se utilizan material de PTFE, que es un material irreabsorbible, o material de Dacron cuando se hace cirugía aórtica. Y como les dije recién, los bypass llevan el nombre del vaso que se sortea o se bypassea, entre comillas. Por ejemplo, si yo tengo la femoral superficial ocluida, yo voy a hacer un bypass femoropopliteo, ya que voy a ir de la femoral común hasta la poplitea. Eso es por ahí, los que son anatomistas lo van a tener un poco más claro. Y acá tenemos una clasificación, que es la clasificación que se usa en todos los tipos de lesiones. Como les dije al comienzo, tenemos enfermedades oclusivas arteriales periféricas o femoropopliteas, y también tenemos lesiones arteriales oclusivas, donde la fisiopatología es la misma que hablamos anteriormente, pero la oclusión se da a nivel de grandes troncos, en este caso tronco aortoilíaco. La fisiopatología y la clínica es la misma. Acuérdense que la clínica del paciente va a estar dada por el territorio afectado. Generalmente
el dolor está un nivel muscular por debajo. Es decir, si la oclusión está a nivel de la femoral, va a tener clínica a nivel de la pierna, es decir, un nivel por abajo donde está la oclusión. Entonces, las lesiones de tipo A y B, en general, si no son complejas, se resuelven por tratamiento endovascular, y las lesiones de tipo C y D por cirugía convencional. Dentro de las lesiones de tipo A, de las lesiones aortoilíacas, tenemos lesiones que tengan una estenosis unilateral o bilateral de la arteria ilíaca común. Es decir, las ilíacas se resuelven por endovascular. Estenosis unilateral o bilateral, pero que sean menores a 3 centímetros de longitud, también se resuelven de manera endovascular. Estenosis mayores a 3 centímetros de la aorta infrarrenal, endovascular. Oclusiones ilíacas unilaterales o estenosis únicas o múltiples, pero que incluyan a la ilíaca, a la arteria ilíaca común, pero no a la femoral común. Oclusiones arteriales de la arteria ilíaca externa, que no afecta a la femoral común y la hipogástrica, son todas lesiones que son simples y de tratamiento endovascular. Acuérdense que el tratamiento endovascular puede ser colocación de stent, se pueden usar balones y se pueden colocar stent. Dentro de las lesiones que también se van a resolver de manera endovascular son las femoropopliteas. Entonces podemos tener estenosis únicas que sean menores a 10 centímetros de longitud o una oclusión única total de la luz arterial, pero que sean menores a 5 centímetros. Si hay múltiples lesiones, pero cada una es menor de 5 centímetros, también se puede hacer por endovascular. Y si la estenosis o la oclusión es única y es menor de 15, pero no incluye la arteria poplitea. Después tenemos los pacientes que van a ir a cirugía convencional, son pacientes con una oclusión de la arteria ilíaca común bilateral, esos pacientes se operan. Estenosis bilateral de la arteria ilíaca externa de 3 a 10 centímetros, que no afecta a la femoral común. Estenosis unilateral, pero que engloba la hipogástrica. Oclusión de las aortas por debajo de las renales. Oclusiones de la arteria femoral superficial o de la femoral común, pero que sean muy largas, es decir, mayores a 20 centímetros. Todas esas son lesiones que van a cirugía convencional. Acá ustedes van a poder ver que tenemos. Esta es una lesión, la foto está media fea, donde se ve la estenosis por angiografía y está por debajo de las renales. Acá ven la bifurcación de las ilíacas y acá ven la estenosis de la arteria renal. Y en esta foto de la derecha pueden ver cómo hay un ramado rejillado ahí que corresponde al stent que se colocó por vía endovascular. Es decir, que se punza una de las ilíacas, se sube hasta lograr sortear la obstrucción que está a este nivel, y ahí se va desprendiendo el stent, que lo que hace es apretar la placa ateromatosa hacia las paredes de la arteria. Acá pueden ver como en este caso, como les dije, esto ya es cirugía convencional. Esta es la prótesis de Dacron. Esta es la prótesis de Dacron. Esto correspondería a la aorta, y acá entonces una prótesis aorto-biilíaca, y acá estarían después las femorales. Este es un bypass que se llama bypass extraanatómico, que pasa de la femoral común a la femoral común del otro lado. Esta es la ingle del paciente.
Y esto se da cuando solamente hay patología oclusiva en una femoral, entonces se lleva la sangre de la femoral contralateral que no tiene patología a través de una prótesis de PTFE. En este caso, pueden ver cómo lo que se ve acá, que les marco con el cursor, es la vena safena, donde se va a anastomosar a nivel del tronco tibio peroneo con la femoral común, logrando así pasar la obstrucción que estaría dada a nivel de la femoral superficial. Esto por una angiografía también puede ver la muesca o el desfiladero que tiene la arteria, comprometiendo así la irrigación distal del miembro inferior. De ahí quiero que también tengan en claro dos conceptos que hay que diferenciar, que son el de bypass anatómico y bypass extraanatómico. El bypass anatómico se llama el bypass que sigue el eje del vaso naturalmente establecido, digamos. Por ejemplo, si ustedes van a tienen una obstrucción de la arteria femoral superficial, pueden hacer un bypass desde la femoral común al tronco tibio peroneo. Eso es un bypass anatómico. ¿Por qué? Porque lo único que hacen es un bypass que está en paralelo a la femoral superficial que no estaría llevando flujo sanguíneo. Ahora, un bypass extraanatómico es esta foto donde uno lleva sangre desde una femoral común a la femoral común del otro lado. Es decir, nos sigue el eje arterial que tienen los humanos, digamos. El otro gran tema que vamos a hablar ahora es la estenosis carotidia. La estenosis carotidia, se da con el mismo principio que se da en la enfermedad arterial oclusiva periférica. Es decir, hay una disminución del calibre de la arteria o de la luz dada por placas de ateroma, y esas placas de ateroma van a ir creciendo a lo largo del tiempo. Dentro de las enfermedades obstructivas arteriales, es bastante predecible saber dónde van a estar esas placas de ateroma o son bastante constantes anatómicamente. Y eso, no les dije, está dado porque se da en sitios donde hay cizallamiento, donde hay mucha actividad de la arteria, donde hay mucha movilidad o donde el flujo se vuelve turbulento. Es decir, a nivel de los miembros inferiores, a nivel de la división de las arterias ilíacas, cuando la ilíaca se va a convertir en femoral al atravesar el conducto de Hunter, a nivel de las popliteas, porque está la rodilla que tiene mucha actividad móvil. Y en este caso, la estenosis carotidia se da generalmente en la bifurcación de las carótidas. Porque ustedes acuérdense en anatomía, tienen las carótidas primitivas que se van a dividir en carótida externa y carótida interna. En esa bifurcación, la sangre, que naturalmente viene circulando en un flujo laminar, se vuelve turbulenta y toma sus dos caminos, digamos, la carótida externa y la carótida interna. Ahora, ¿qué pasa? Esa sangre que va a la carótida interna y que va a irrigar toda la parte intracraneal tiene muy poca resistencia. Y ante ese flujo turbulento, esa poca resistencia, más los factores de riesgo, las placas de ateroma se tienden a fijar en las paredes del inicio de la carótida interna. Mucho más que en la carótida externa, donde la resistencia está más aumentada debido a que hay toda una circulación arterial y vascular importante, digamos, y más desarrollada porque va por vía extracraneal.
Estas placas de ateroma, como ya vimos en la parte periférica, impiden un correcto aporte sanguíneo y en este caso el órgano afectado va a ser el cerebro. Y estas placas de ateroma, al igual que en periférico, puede ser una placa de ateroma estable o inestable. Las placas de ateroma estable tienen claramente menos riesgo de provocar un accidente cerebrovascular porque están muy adheridas a la parte endoluminar de la arteria, a diferencia de las placas ateromatosas inestables, que se llaman así porque tienen ya parches de necrosis, tienen muchas células que están prendidas con proceso inflamatorio, más los macrófagos que están haciendo una actividad de proceso de inflamación, más las placas de LDL que se van pegando a esas placas de ateroma y eso generan placas inestables y son las que se pueden ir desprendiendo generando el accidente, el ACV isquémico o el TIA. Dentro de las estenosis carotidas, entonces, vamos a hablar un poco de la epidemiología, ya que es la causa del 20 al 30% de los infartos cerebrales isquémicos y de los ataques isquémicos transitorios o denominados comúnmente como TIA. Es la segunda causa de muerte no traumática y la primera causa de discapacidad severa de los pacientes. Los factores de riesgo, como hablamos siempre, son el tabaquismo, la edad avanzada, la obesidad, el estrés, enfermedades coronarias que está dada por la misma fisiopatología de las arterias periféricas. Por eso les decía al comienzo de la charla que no existe una enfermedad de una sola arteria. Los pacientes que tienen enferma una arteria es porque ya tienen todo el árbol arterial enfermo. La diabetes, que realmente es un factor de riesgo que duplica, digamos, los riesgos en los pacientes diabéticos. Los pacientes diabéticos tienen el doble de riesgo que un paciente no diabético de ACV, isquemia, trombosis. La falta de actividad física es otro factor de riesgo, la presión alta, el consumo de alcohol, el colesterol alto. Y agregando a esto, podemos decir que la enfermedad carotidia es más frecuente también en hombres y a diferencia de la periférica, que es más frecuente en hombres de raza negra, en este caso la enfermedad carotidia, por una cuestión genética, es más frecuente en hombres caucásicos. Como les expliqué al inicio de la parte de enfermedad carotidia, entonces la bifurcación de la carótida primitiva en la carótida interna y externa genera una fuerza de cizallamiento y un área de bajo flujo y de baja fuerza de cizallamiento, donde esa zona de baja resistencia que va a estar dada por la carótida interna, ya que es la que va a llevar irrigación intracraneana, y donde se van a ir a depositar las placas de ateroma, y por eso en realidad es que los pacientes empiezan con la clínica del ACV isquémico o los TIA. Se forma la placa, se produce el estrechamiento de la luz, el flujo se vuelve turbulenta y eso genera el aumento del riesgo de la ateroembolización. Acá pueden ver el esquema, entonces, les marco con el cursor. Viene la carótida primitiva, a nivel de la bifurcación, el flujo se vuelve turbulento, la carótida externa puede tolerar mejor esa turbulencia debido a que hay mucha mayor resistencia y hay menos fuerza de cizallamiento porque todo el árbol arterial externo, los músculos están bastante entrenados, los músculos lisos trabajan y generan que la sangre vuelva a circular de manera laminar. En cambio, los músculos lisos de las arterias que van a empezar a formar la carótida interna, al no necesitar toda esa contractilidad, ya que está recubierta de paredes óseas, presentan muy baja resistencia, entonces las placas se empiezan a acumular en el inicio de la carótida interna.
El diagnóstico de la enfermedad carotidia es, vamos a dividirlo también en diagnósticos clínicos y los estudios complementarios. Dentro de los estudios clínicos vamos a tener en realidad que la gran mayoría de los pacientes con enfermedad carotidia son asintomáticas. Y estoy hablando de arriba del 90% de los pacientes con enfermedad carotidia asintomáticos. Generalmente los pacientes ya debutan con alguna sintomatología característica y lo podemos dividir en dos grandes grupos. Pacientes que tengan TIA o accidente isquémico transitorio, que va a estar definido por pérdida de las funciones neurológicas menos de 24 horas. Los pacientes se recuperan de manera ad integrum y por eso se llaman transitorios. Y los ACV isquémicos, que van a tener su clínica depende del territorio arterial afectado, es decir, esa placa ateromatosa que se desprendió, depende de dónde se impacte, va a presentar los síntomas característicos. Generalmente ustedes ya saben que son síntomas oculares. Los síntomas oculares te hablan de una placa ateromatosa homolateral, es decir, la pérdida de la visión del ojo derecho habla de la impactación de una placa de ateroma en el hemisferio del mismo lado. Síntomas sensitivos motores, disfunciones corticales o combinadas que hablan de compromiso cerebral contralateral. Entonces, clásicamente es la hemiparesia facio-brachiocrural derecha, hay una afectación izquierda del cerebro. ¿Está? Ante esa clínica vamos a tener los estudios complementarios a realizar. Entonces, pacientes. Podemos empezar con una ecografía Doppler de vasos del cuello, que es útil para el diagnóstico y para el seguimiento de pacientes, por ejemplo, en el postoperatorio de tratamiento de la enfermedad carotidia. Lo mismo que en oclusión periférica o oclusión de miembros, la ecografía les va a mostrar el trayecto de la arteria carotidia, la bifurcación, el compromiso de la luz arterial, y el otro estudio a realizar es la angiografía carotidia por tomo o una angiotac. La angiotomografía permite evaluar dos cosas, digamos. El trayecto vascular de las carótidas, el compromiso de la luz carotidia, y les va a permitir evaluar en realidad el cerebro, ya que todo paciente que consulta a la guardia por síntomas de un ACV están obligados a realizar una tomografía de cerebro para ver si es un ACV isquémico, es decir, por una placa de ateroma, o un ACV hemorrágico. El otro método de estudio para diagnóstico es la resonancia nuclear magnética, que también les va a hablar de las características de la hipoperfusión que va a tener ese cerebro, pero también es de difícil accesibilidad. Según las estenosis carotidias, las vamos a dividir en tres categorías básicas. Estenosis leve, donde hay una obstrucción de menos del 50% de la luz arterial. Una estenosis moderada, donde hay una obstrucción del 50 al 60 o 70% de la luz. Y una obstrucción grave, donde hay del 70 al 100% de la obstrucción carotidia. Acuérdense que en general una obstrucción carotidia total de un solo lado puede también no dar síntomas, debido a que el tronco basilar y el polígono de Willis hace como mecanismo amortiguador para poder asegurar la llegada de sangre al cerebro. Acá pueden ver una imagen, cómo se ve en la ecografía Doppler, la falta de relleno o falta de tinción o falta de color. Acuérdense que el color rojo indica la sangre arterial y donde se va tiñendo todo, excepto en esta parte negra donde estaría la placa de ateroma. Acá pueden ver en mayor detalle una placa de ateroma estable, cómo va empujando y distorsionando la luz arterial, haciendo que disminuya su luz. Y hacia el lado izquierdo
vamos a ver imágenes de una resonancia. La resonancia en realidad es más útil para estudiar el árbol vascular intracraneal, ya que acuérdense que la resonancia es un estudio útil sobre todo para estudios de partes blandas. Entonces, acá ven todo el árbol arterial desde las carótidas hasta la parte intravascular, y acá está la flecha, les marco con el cursor, ven la carótida primitiva donde se va a ir dividiendo y hay un sitio de estrechez que va a hacer una disminución del flujo. Por suerte, si ustedes ven esta resonancia, ven que del lado contralateral no hay una afectación y las arterias recorren hasta llegar acá al polígono de Willis y poder suplir esa falta de irrigación sanguínea que está dada por la arteria carotidia derecha. Esto también es más de lo mismo, una resonancia donde pueden ver el desfiladero que tiene la arteria y la arteria contralateral sin patología, haciendo que el cerebro, con el polígono de Willis, y así asegurando al cerebro una irrigación sanguínea adecuada. El tratamiento, como hablamos en su principio, vamos a tener un tratamiento médico y un tratamiento quirúrgico. El tratamiento médico va a estar dada también por el manejo de los factores de riesgo, es decir, lograr presiones de tensión arterial menores de 140-90 con IECAS y beta bloqueantes. Manejo de la dislipidemia con las estatinas, disminución del riesgo de accidente cerebrovascular con antiagregantes plaquetarios como la aspirineta y el cilostazol. Y dentro de los tratamientos quirúrgicos vamos a tener la endarterectomía, que es un procedimiento por llamarlo de alguna manera, de cirugía convencional, y tratamientos endovasculares. Dentro de los tratamientos endovasculares tenemos ATP, que es la angioplastía transluminal percutánea. Es básicamente lo mismo que en miembros inferiores, colocar un balón, inflar el balón a nivel de la obstrucción arterial y comprimir y tratar de romper esas placas ateroma. La angioplastía transluminal percutánea también pueden ser con stent, es decir, ATPS, donde se coloca un stent autoexpansible que mantiene las placas pegadas hacia la pared arterial. Y lo otro de lo más nuevo es la angioplastía transluminal percutánea con stent más filtro de protección. Ahí les voy a mostrar unos gráficos para que me puedan entender. Ustedes van a ver acá que tenemos a la izquierda de la pantalla, les voy marcando con el cursor. En la imagen de la izquierda tenemos una carótida primitiva donde se va a bifurcar en carótida interna y externa. Ustedes ven que tenemos estas pinzas que son clan vasculares, es decir, vamos a cerrar el flujo sanguíneo a nivel proximal, carótida primitiva, a nivel distal y en las colaterales. Y ahí pueden ver que lo que se hace es abrir la arteria y sacar toda la placa de ateroma, y a veces inclusive se saca toda la íntima que está enferma, digamos, dejando la capa media y la adventicia nada más. Y eso se vuelve a suturar con un hilo irreabsorbible que se llama prolena. Acá pueden ver una imagen del tratamiento endovascular con colocación de stent, es decir, ATPS. Se hace una punción y con unos alambres largos por la luz de la arteria se llega hasta la carótida, donde primero se hace la angiografía. Como les dije en su momento, si recuerdan, la angiografía es un estudio que se deja para los pacientes quirúrgicos nada más porque es invasivo. Entonces, en la angiografía ustedes pueden ver el signo de la muesca que va a presentar la carótida interna por la placa de ateroma,
Y desde ahí se puede angioplastiar, es decir, hacer con el balón, o colocar un stent, como está en el gráfico de acá arriba, que es una malla recubierta que lo que hace es expandirse y apretar a las placas de ateroma contra las paredes arteriales. Esto es el gráfico en cirugía convencional. Acuérdense que siempre hay que asegurar la buena irrigación sanguínea, entonces en la cirugía de la carótida se utiliza un shunt que permite que mientras nosotros abrimos la carótida, como está acá abajo, este shunt, que tiene unos globos que se inflan y se traban a nivel distal y proximal, permite que la sangre siga reperfuyendo. Por ejemplo, si ustedes siguen el cursor, tenemos a nivel proximal, es decir, cerca del corazón, tenemos el shunt, se infla el balón y permite que, si siguen el cursor, la sangre viene por acá, hace un rulo y vuelve a entrar a nivel distal y permite que, mientras la cirugía se lleva a cabo, sigue llegando una buena irrigación sanguínea. Se abre la arteria, se saca la parte enferma de la arteria o la placa de ateroma y se vuelve a cerrar con un hilo irreabsorbible. En este caso, como ven en la foto de la izquierda, se suturó un parche de PTFE que también es irreabsorbible debido a toda la lesión arterial que tenía el paciente. Y lo otro que les voy a hablar muy someramente, porque en realidad no es una patología oclusiva, pero tienen que tener por lo menos una noción, es del aneurisma de aorta y el concepto de disección de aorta. El aneurisma de la aorta es un aumento del tamaño de más del 50% del diámetro total de la arteria. Generalmente los pacientes son asintomáticos, presentan los mismos factores de riesgo que para cualquier enfermedad arterial, la edad, el sexo, sí tiene una relación directa con antecedentes familiares, por una cuestión de que hay genes heredables y también genes que hacen que se afecte en realidad la membrana basal y las fibras de colágeno. El tabaquismo, como les dije recién, enfermedad del tejido conectivo, y el síndrome de Marfan, que también es un síndrome heredable. Lo importante con el concepto de aneurisma de aorta es que el aneurisma compromete todas las capas de la arteria. Es el aumento de tamaño de todas las capas de la arteria en más del 50% de su diámetro normal. Se puede clasificar, la clasificación más básica y más fácil es la de Becky, que tenemos la de tipo 1, tenemos una aneurisma de aorta ascendente, callado y aorta descendente, la de tipo 2, que es un aneurisma de aorta ascendente y callado, la de tipo 3 solo es un aneurisma de aorta descendente, y puede ser 3A, descendente torácica, o 3B, infradiafragmática o aneurisma de aorta abdominal. Acá pueden ver una imagen real de cómo es un aneurisma de la aorta. Acá, si siguen el cursor, tienen la bifurcación de las ilíacas, la aorta aumenta de tamaño con todas sus paredes. Ven que la arteria tiene su vasa vasorum, que va a irrigar a la capa media. Y esta imagen superior que les muestra cómo se ve. Si siguen el cursor van a ver, están las vértebras, inmediatamente por delante discurre la aorta, que en este caso está francamente aumentada de tamaño, es decir, tiene un aneurisma de aorta abdominal, y van a ver que lo que se ve más blanco son las pequeñas plaquitas de ateromas calcificados ya que tiene encima la aorta. Acuérdense que la enfermedad arterial es una enfermedad generalizada, no hay una enfermedad de un solo vaso en la arteria. Y conceptos a tener en cuenta, como les dije, generalmente los aneurismas de aorta son incidentales, en estudios se pueden diagnosticar,
y tienen, y dentro de los tamaños, es decir, se diagnostican por tomografía, y en realidad esto les habla de un riesgo de rotura del aneurisma de aorta. Es decir, tamaños de 3 a 4 centímetros no presentan riesgo de ruptura. De 4 a 5 tienen un 1% de ruptura, y como verán en el cuadrito, pacientes que tengan aneurisma de aorta mayores a 7 centímetros tienen un riesgo de ruptura de su aneurisma del 50%. Por eso es importante saber esa clasificación, debido a que si ustedes de manera incidental ven un aneurisma, puedan orientar a su paciente a que haga sus chequeos anuales de tomografía y eventualmente el tratamiento que necesite, ya sea cirugía convencional o endovascular. Acá pueden ver una cirugía, un postoperatorio de un aneurisma de aorta, donde se reemplazó la aorta abdominal por este material sintético que se llama Dacron y reabsorbible. Acá se hace una anastomosis con la aorta proximal, viene el Dacron, acá da las dos ilíacas y acá se ven las anastomosis ya con las temporales. Y como concepto a diferenciar del aneurisma de aorta, hay que diferenciarlo de la disección de aorta. La disección es la ruptura de la capa íntima de la aorta en este caso, porque pueden haber disecciones de cualquier arteria en realidad, pero la disección de aorta es la disrupción de la capa íntima del vaso, permitiendo que la sangre cree un falso canal dentro de la pared de la aorta. Es decir, se rompe la íntima y la sangre que va fluyendo va por la luz de la arteria y empieza a acumularse a través entre la íntima y la adventicia. Entonces generan como dos luz, una falsa luz que está generada por esa rotura entre la íntima y la adventicia, y que encima por el flujo sanguíneo va aumentando y se va acumulando cada vez más, y la sangre que transcurre por la luz naturalmente. Ese es el concepto de disección de aorta. Y acá espero que no los haya aburrido, terminamos el teórico. Así que ahora sí estarían habilitados para si quieren preguntar algo. Ay, no puedo. ¿Puedo conectarlo? ¿Puedo editar los micrófonos?
Chicos, no sé cómo habilitarles los micrófonos, si pueden preguntar. Ya están habilitados, ya están Ahí habilitados. está. Perfecto. Bueno, a ver, leo las preguntas. El aneurisma de aorta, el tratamiento es quirúrgico. Según el cuadro que les puse, acuérdense los riesgos de rotura que tienen los aneurismas, y en base a eso pueden orientar a sus pacientes para que vayan a ver a un cirujano cardiovascular o a su cardiólogo y planificar un tratamiento endovascular o quirúrgico. Acuérdense que más de 7 centímetros por tomografía, el riesgo de rotura es del 50%, así que son pacientes que hay que tenerlos en el tintero y que son graves, digamos. Sí, hay un desvío estándar de 3,2 centímetros, pero por eso se hacen las tomografías control una vez al año y se van viendo la progresión de los aneurismas. Y en base a esa progresión se puede estratificar el riesgo y planificar una conducta acorde. Si no hay alguna otra pregunta, terminamos el teórico.